Muy buenas noches. Vamos a iniciar. A todos los amigos de las redes sociales, no sé si se me llega a escuchar, para poder iniciar en breve este curso corto sobre arrendamiento de inmuebles enfocados al arrendamiento, ¿no? Al arrendamiento de todo tipo de contratos, pero enfocado especialmente en arrendamiento de inmuebles, con la novedad precisamente de la ley, ¿no? La ley que regula el desalojo como intervención del notario. Vamos a iniciar en breve. Tengan en consideración que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios y que tienen que ser referidas precisamente al tema. Al finalizar la sesión, voy a dar un espacio para poder absorber cualquier duda o consulta puntualmente. Así que estén atentos, vamos a iniciar en breves. Bien, vamos a iniciar. Vamos a hablar sobre el arrendamiento de inmuebles con especial énfasis en esta nueva ley, ¿no? Del año 2019, que permite ahora que el notario participe básicamente de la constatación de dos posibles causales que se puedan dar en el arrendamiento. O bien porque vence el contrato de arrendamiento, o bien porque el contrato se resuelve, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar a continuación. Ya, listo. Vamos a comenzar con los elementos esenciales del contrato de arrendamiento, ¿no? Básicamente hay que entender que el contrato de arrendamiento, ah, ah, previo, quiero saber si se escucha el audio, está todo bien, si pueden ver las diapositivas, me pueden confirmar ello, por favor, para poder iniciar la sesión de corrido y poder terminarla y poder, al finalizar la sesión, en realidad vamos a abordar las preguntas particulares, pero si hubiera alguna pregunta que tenga que ver con el avance, lo puede en cualquier momento. No hay ningún problema en ello. ¿Bien? Ya, perfecto. Gracias, gracias. Bien, pregunta, y con eso vamos a iniciar. ¿Qué entendemos por arrendamiento? ¿Qué entendemos por el contrato de arrendamiento y qué lo diferencia de otro tipo de contratos? A ver, ¿qué entendemos por esta figura? ¿No? Porque seguro han escuchado el usufructo, el derecho de uso y habitación como dato. Obviamente, también está este contrato tan interesante que es el arrendamiento, que sobre todo tiene una regulación en particular, porque en específico se centra mucho en estudiar el tema dentro del contrato de arrendamiento y ahora en particular el tema de desalojo, ¿no? Mucho se asocia el contrato de arrendamiento con el problema frecuente de inquilinos morosos y luego posteriormente procesos de desalojo, ¿no? Y que desencadenan procesos de desalojo por becario, precisamente. Entonces, vamos al particular. ¿Qué entendemos por arrendamiento? ¿Qué lo diferencia? ¿Cuáles son sus características esenciales? Como vemos en la lámina, me pueden dejar sus comentarios, como vemos en la lámina, hay características importantes. En primer lugar, los sujetos. ¿Quiénes son esos sujetos? Las personas que van a celebrar el contrato. Como cualquier tipo contractual, tiene que pasar un filtro de la autonomía y la voluntad. No podemos celebrar un contrato de arrendamiento si previamente, ¿qué hay? Hay autonomía. Tenemos que entender que existe la voluntad. En cambio,
En otros tipos contractuales, en otros derechos, por ejemplo, en el tema del usufructo, no necesariamente el usufructo nace por un contrato. El usufructo también puede nacer otras causales específicamente, por ejemplo, por la ley. Pero, ¿ustedes han escuchado alguna vez que un contrato de arrendamiento nazca por disposición legal? Complicado, ¿no? Se podría decir que no se da, porque simplemente no existe esa categoría. No existe un contrato de arrendamiento que se dé por disposición. Igual pasa con otros tipos de derechos reales, como la ilustración, que se asemejan muy bien al contrato de arrendamiento, pero por su naturaleza tiene esta particular diferencia, ¿no? La forma en cómo nacen. Luego también los sujetos, ¿no? Los sujetos ahí quizás puedan coincidir, porque para poder realizar contratos, actos jurídicos en líneas generales, tenemos que tener capacidad, ¿no? La capacidad de las personas sin contratar. Y yo voy a ver el tema de la capacidad desde puntos de vista, ¿ya? Y de ahí podemos discrepar un poco. Lo importante de esta clase es que sea interactivo, sin dejar sus preguntas. A ver, ¿quiénes pueden celebrar contratos? ¿Los menores de edad pueden celebrar contratos? ¿Las personas con capacidad pueden celebrar contratos? ¿O quiénes pueden celebrar contratos? ¿Todos? ¿Todos los que son sujetos? ¿Las personas jurídicas? ¿Quiénes podrían celebrar contratos? ¿No? Hay que analizar eso en particular, ¿no? Muchos dirán, oye, tener capacidad de goce y acción, ¿no? Que es el concepto con el cual uno se ha formado generalmente. Es decir, poder celebrar contratos. ¿Y cuándo se adquiere esta capacidad? Normalmente se dice a partir de los 18 años, salvo excepciones, ¿no? De la norma, ¿no? Las personas se emancipan antes y por ahí pueden adquirir esta capacidad de ejercicio, ¿no? Luego, hay que entender también quién puede celebrar arrendamientos. Es decir, si pasamos el filtro de, si pasamos de la capacidad, les hago una pregunta. Les hago una pregunta en concreto. Si yo me voy de viaje, tengo una casa, me voy de viaje, y se mete un invasor a la casa, ¿este invasor tendrá derechos sobre mi casa? ¿Sí o no? A ver, ¿me pueden responder esta interrogante? ¿Este invasor tendrá derechos sobre mi casa? Si yo me voy, alguien se mete, ¿no? ¿Tendrá derechos este invasor a vender mi casa, a hipotecar mi casa, a construir sobre mi casa, etcétera, etcétera? Por lógica no tiene, es un invasor, es alguien que no está legitimado sobre el bien, no tiene derecho, mejor dicho, para hacerlo simple, ¿cierto? Pregunta es, si esta persona hemos determinado que no tiene derechos sobre el bien, entonces mi pregunta viene, ¿puede alquilar mi casa? Por el solo hecho de haberse metido a vivienda, ¿puede alquilar casa? A ver, ¿puede o no podría alquilar? Y ese contrato que pudiese celebrar con otra persona, ¿sería válido? ¿Tendría eficacia? Consideran que sí, ¿no? Que sí es válido, que tiene eficacia. Y ese es un tema en particular que quizás podamos discutir el día de hoy. Desde mi punto de vista, un contrato de arrendamiento que celebra una persona que no está legitimada para, en estricto, no derechos como tal, ¿no? No da derechos como tal. Pero hay que ser claros aquí, y justo revisando unos apuntes, encontré unas anotaciones de juristas que el arrendamiento en particular, si bien es cierto, es un contrato que permite ceder la posesión, ceder el uso del bien, no necesariamente lo hace el propietario, lo puede hacer cualquier otra persona, ¿no? Muchos dicen, ¿qué partes en el contrato de arrendamiento? El arrendador y el arrendatario, ¿cierto? ¿Quién es generalmente? El propietario del inmueble, pero no necesariamente es él o exclusivamente sea él. Haber otras personas que también tengan facultades para poder arrendar el bien. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene un derecho de usufructo y yo he celebrado con el propietario este derecho de usufructo y yo, ¿no? Con la categoría que tengo de derecho de usufructo, decido alquilarte del terreno que tengo en usufructo.
prohibido? No, yo sigo siendo un arrendador en este caso porque yo tengo derechos sobre el bien. Y lo que estoy haciendo está legitimado, ¿ya? Entonces, perfectamente ahí, si me preguntan, ¿tú eres propietario? No, yo soy un usufructuario, ¿no? Y yo puedo alquilarlo y puedo generar de eso una renta, una ganancia. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ello. Pero en el caso que planteaba, alguien que se, alguien que no tiene derechos podría tener o podría celebrar el trato, desde mi punto de vista, carecería de toda eficacia ese contrato. Ese contrato no tendría, en cierto sentido, eficacia, ¿no? Cual, para que el contrato tenga eficacia, la verdadera persona que está legitimada para poder ceder la posesión tendría que ratificarlo, tendría que celebrarlo esa persona y no un simple poseedor que se ha metido a mi vivienda, ¿ya? Por ahí quizás va a haber discrepancia, oye, pero el contrato entre un precario y otro precario es válido. Ahí el contrario, ahí ese contrato no es válido, no tiene, para mí no es válido y tampoco es eficaz. Ahí lo que sucede es que, es cierto, en apariencia hay un contrato, lo que existe de por medio es un reconocimiento entre el aparente inquilino, el arrendatario, con el aparente arrendador. Y ese reconocimiento que tiene entre las partes, acogiendo un poco las lecturas que acabo de revisar de Avendaño, es que aquí hay una relación de posesión mediata e inmediata, ¿ya? Pero en estricto no hay un contrato válido y eficaz del arrendamiento, ¿ya? Entonces, a pesar que aparece un contrato, este no tiene eficacia. Entonces, desde mi punto de vista, los sujetos tienen que tener, además de capacidad, la legitimidad para poder celebrar este contrato. Y la legitimidad no solo se adquiere a través de meterse y tomar posesión de un bien, también hay que tener derechos de por medio. Acuérdense, por eso yo en la lámina apunto que el arrendador tiene que ser un sujeto que está legitimado a ceder la posesión, ¿no? Bien, ¿claro hasta acá? ¿Sí? Ahora, partimos del punto. ¿Un contrato de arrendamiento tiene formalidades, sí o no? Mi pregunta es, ustedes saben a lo que me refiero con formalidades, ¿no? Cuando hablamos de formalidades, pues entendemos varias figuras, ¿no? Varias figuras. ¿Cómo se llega a tener formalidades? Por ejemplo, inscribir mi derecho en registros públicos, elevarlo a escritura pública, tener un contrato con firma legalizada o tener mi contrato escrito, nada más. Pero también, inclusive, algunos actos solo son verbales. Entonces, hay una serie de formas en las cuales se puede celebrar un acto y es perfectamente válido, salvo que la norma o las partes hayan impuesto utilidad. Entonces, la pregunta que viene aquí es, ¿el contrato de arrendamiento requiere de formalidad alguna? No. El arrendamiento no te lo exige, con lo cual cualquier tipo de arrendamiento, ya sea este verbal, es perfectamente válido, pero no es lo recomendable, ¿no? Es decir, si tú quieres tener mayor seguridad en cualquier situación jurídica, la recomendación siempre va a ser puntual. Trata de que este acto tenga la mayor formalidad posible, ¿no? No importa cuánto vayas a invertir, pone que si tú celebras ese acto es porque detrás de ello hay un interés, hay un derecho, y qué mejor que protegerlo de la mejor manera. E incluso, y ese es el punto a que vamos a entrar a detallar más adelante, no sé si hoy o la siguiente sesión del jueves, es que el Estado mismo te está exigiendo que tus contratos de arrendamiento cumplan con cierta formalidad para que tengas mayor protección. Ejemplo, en el 2014 se introdujo el despojo con allanamiento anticipado, o me equivoco, se promulgó esta norma, pero te dijo algo puntual. Si quieres eficacia en esta cláusula de allanamiento anticipado, tu contrato, que tiene que ser escrito, tiene que revestir cierta formalidad y te exigía, por ejemplo, que sea mediante firmas legalizadas, ¿cierto? Puntualmente te exigía esto. En 2015 sale una iniciativa particular de los denominados formularios únicos para arrendamiento,
que suplen en cierta manera a los contratos de arrendamiento. Me explico un poco para que entiendan el contexto. Vamos a ordenar en la historia cronológica de la evolución del contrato de arrendamiento. No me voy a ir más allá del 2014, porque hablar de la historia cronológica del arrendamiento sería inclusive irme hasta la ley del inclinato, que no tiene sentido hablar el día de hoy. Pero básicamente el contrato de arrendamiento en el Código Civil desde el artículo 1606 en adelante. Pero ustedes deben conocer ya ese dispositivo, el Código Civil, desde 1984. En particular, y con las normas actuales del 2014, que introduce el allanamiento anticipado, se produjo un cierto efecto en la reducción de los plazos de desalojo, pero exclusivamente para arrendamientos, si se dan cuenta. Es un tratamiento especial de los arrendamientos. Luego, en el 2015, como había señalado, se emite esta norma y que crea de por medio los formularios únicos de arrendamiento. Tres tipos de formularios. Formulario único de arrendamiento, formulario único de arrendamiento con opción de compra y formulario único de arrendamiento financiero, ¿no? Es como un leasing inmobiliario, se le conocía. Lo curioso es que estos formularios, para que tengan esta particularidad y también nos podamos ir a un proceso más corto, porque introduce un procedimiento especial para irnos directamente a un proceso de desalojo. Así se llama el proceso. Es un proceso especial donde ya inclusive nos saltamos ya etapas procesales, ¿no? Acá nos vamos de frente a un proceso único de lanzamiento, ¿no? Único de desalojo, si se dan cuenta. Entonces, bajo ese punto hay que entender también la evolución. Y estos formularios, ¿qué te exigían? Que estos formularios los llenes y también los firmes, pero la firma tiene que ser firmada, ¿ya? ¿Qué más te decía? Pero tienes que tener en cuenta que tiene que haber un registro, y esto no es el registro público que lo vas a hacer, sino un registro administrativo, el RAP, el Ministerio de Vivienda. Y cuando ya lo escribas en el RAP, pasas a inscribirlo directamente en registros públicos, ¿ya? Con lo cual no necesitabas una escritura para escribir tu formulario de arrendamiento, ¿no? Entonces, hay una evolución histórica. ¿Qué más dentro de la normativa? Ya precisamente en el 2009, en el 2019, en el contexto ya estas dos normativas, sale la normativa sobre desalojo con intervención del notario. Y que en cierta manera lo que busca es suplir aquellas falencias que dejaron estas dos normas. En particular, por ejemplo, los formularios únicos de arrendo tenían como finalidad proteger al arrendador en los cuales el arrendamiento fuera destinado para vivienda, pero no se ponía en el supuesto de los arrendamientos que fueran para locales, para oficinas, ¿no? Solo exclusivamente era para vivienda. Entonces se encontraba desprotegido un gran sector. Es así que en el 2019 se plantea esta nueva norma que faculta ahora al notario a intervenir y verificar dos puntos específicos. En primer lugar, que el contrato haya habido, y eso es muy fácil de verificar, ¿no? Porque el contrato tiene un plazo. Pero ojo, y eso lo vamos a ver, que tenga un plazo es la práctica usual, pero también se pueden celebrar contratos a plazo indeterminado. No es necesario entonces ponerle un plazo. ¿Mm? Voy a explicar luego esa diferencia. Pero en particular, porque este mapeo histórico, porque en el 2019, con esta norma, te dice, oye, si tú quieres que el notario verifique estos dos supuestos y así te evites irte a un proceso largo, te voy a exigir que el contrato lo hagas por escritura pública. Entonces ya pasamos a analizar que las formalidades son importantes y que para el cierto contratos de arrendamiento, o sea, en el universo o en el multiverso de los arrendamientos, existen cierto tipo de formalidades, ¿no?
En el primer caso, en el multiverso del arrendamiento en el 2014, o antes del 2014, teníamos que el arrendamiento tenía una serie de liberalidades para poder celebrarse. Es decir, ustedes son perfectamente conscientes de que pueden celebrar en este momento un contrato de forma verbal y que solo tendría que tener en consideración la capacidad de los sujetos, porque hoy van a celebrar un arrendamiento con un menor de edad, y que además no van a celebrar un contrato de arrendamiento y pretendan que es válido si es que ustedes son unos invasores. Pero si tú eres propietario y luego viene una persona que te dice, alquílame tu cuarto y tú lo alquilas y solamente es verbal, ese contrato es perfectamente válido. Y si encima tú pactas un plazo, por más que no esté en un contrato, dices, de palabra le dices, ¿no? Sí, está bien, te vas a quedar 6 meses, tú no vas a pretender sacarlo a los 2 meses, porque va a haber pruebas a través de WhatsApp, electrónicos, ¿no? En los cuales se evidencia que tú has un plazo. Entonces, hay que entender un poco más este tema en particular. Y luego ya ven entonces las formalidades, ¿no? Mi nota con firma legalizada, el formulario único con firma legalizada, y ahora también en la escritura pública. Y ustedes se dirán, pero ¿por qué pedir tanta burocracia, no? Es un tema no tanto burocrático, sino es un tema particular de dar seguridad a las transacciones civiles y comerciales. ¿Por qué les digo esto? Muchos ya deben saberlo. Cuando tú vas al notario y pretendes que una hoja de papel firme y se verifique las firmas, en el reverso del documento, muy probable te vaya a decir, el notario no se hace responsable del contenido de este contrato o de este acto, ¿cierto? Porque no se hace responsable. A él no le interesa que han pactado. Simplemente está verificando que se han constituido notaría y están llegando quizás a un acuerdo y que sus firmas son de las personas que se apersonan en la notaría. En cambio, cuando hablamos de escritura pública, el notario sí tiene un grado de participación, o debería tenerlo, ¿no? Debería tenerlo. Yo pienso que, bueno, depende de cada notario, ¿no? Pero como tiene la obligatoriedad de participar en la escritura pública, su obligación de por verificar realmente, además de las partes que se constituyen, las cláusulas contractuales sean de conformidad con lo que se busca. Entonces, el notario, obviamente también seguido de todo pool de abogados que hay por medio, va a decir, ¿qué es lo que se busca con esta escritura pública? Ah, mira, lo que se busca es, por ejemplo, celebrar un contrato de compraventa. Ah, ya, pero acá dice que es liberal. Entonces esto no es compraventa, esto es donación. No, no aplica. El notario tiene que verificar, en cambio, en una minuta con firma legalizada, el notario no interviene en tal. Por eso, para un tema de mayor seguridad, lo que se dice con esta normativa actual es que, oye, el notario sí se va a varias cosas. Por ejemplo, la norma te exige que para que tú arriendes, tienes que poner una cuenta bancaria. ¿Ya? Ya voy a explicar por qué. Ustedes, esa es la lógica, ¿no? De esto. Que determines el inmueble de tal forma, y entre otros factores que vamos a detallar el día de mañana. Pero vamos a entrar en contexto entonces, para que entiendan el arrendamiento. Y también voy a explicarles, mañana, el día jueves, disculpen, los criterios jurisprudenciales que abordan en este tipo de situaciones de arrendamiento, porque ya la jurisprudencia se ha pronunciado en algunos supuestos puntuales, ustedes deben conocerlos, ¿no? En el Pleno Nacional Civil y Procesal Civil 2017, ¿qué ha dicho jurisprudencia? Entonces, vamos a ir por ese camino, ¿de acuerdo? Pero estamos claros hasta acá. No sé si hay alguna pregunta, interrogante. Ya saben un poquito cómo se forma el contrato de arrendamiento. En mi punto de vista también entiendan que para mí no se puede celebrar contratos de arrendamiento si no tenemos un derecho sobre el bien. ¿Ya? Para mí eso es importante. Es como si ustedes pretendieran vender un inmueble y no tengan derechos. ¿Qué van a transferir ahí? No van a transferir nada. Para mí tampoco. O sea, no hay derechos sobre el bien, cualquiera sea este, porque ustedes saben que tanto como en arrendamiento no es exclusivo para inmuebles. También se puede aplicar
para muebles, ¿no? Pero quizás el interés del público, el mayor interés de la sociedad es que se regule adecuadamente la protección en los inmuebles, ¿no? Que es una inversión sumamente costosa. Entonces, hasta aquí en la parte de la naturaleza del arrendamiento, si hubiera alguna pregunta, alguna consulta, ¿todo claro hasta acá? Sí, lo pueden dejar en los comentarios, no hay ningún problema. Yo estoy atento a ello. Vamos avanzando, entonces, vamos avanzando. Yo les decía que, que el arrendamiento en particular nace con la autonomía de la voluntad y que también hablaba de duración, ¿ya? Ahí voy a tener un poquito. Los contratos de arrendamiento tienen como plazo máximo para celebrar, si es que se pacta, ¿no? Si es que se pacta el plazo, también pueden pactar un contrato a plazo indeterminado, no hay problema, no es inválido. El plazo máximo es de 10 años, ¿no? Como pueden ver acá en la lámina, ¿no? Plazo máximo de 10 años entre privados, pero cuando se celebra con el Estado es en 6 años, ¿ya? Hay que tener en cuenta esa precisión. Y seguro se preguntarán, si yo lo pacto eh, a plazo indeterminado y ya no quiero tener una relación comercial con esta persona, ¿qué puedo hacer? Ah, ahí puedes hacer lo que dice el artículo 1703. Puedes solicitar que ya no exista relación, pero tienes que dar un previo aviso. Aquí es un poco ambiguo porque no te dice el plazo para dar este aviso. Por lógica, yo entendería que hay que ser prudentes en dar este aviso. No voy a decir, ¿sabes qué? Hasta hoy nomás te quedas, mañana no tendría mucho sentido. Pero darle un aviso de un mes o de 2 meses con el cual se celebrará un contrato de arrendamiento a plazo indeterminado sería lo más prudente. ¿Ya? Ahí desde un punto de vista comercial también ustedes tienen que ponderar si es mejor celebrarse con un contrato a plazo determinado o a plazo indeterminado. Ténganlo en cuenta, por favor, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren ponerle fin, simplemente 1703 aplica, ¿ya? Bien. Como pueden ver aquí, ¿no? Para un poco hacer este resumen de lo que estamos hablando en esta parte, encontramos una especie de mapa o etapas de confirmar ya lo que es un contrato, ¿no? Realizar una oferta o manifestación de interés. Aceptación de la oferta, coincidencia de intereses. Redacción del contrato, cláusulas especiales de contratación. Y es aquí donde muy probable nos vamos a sentar el día jueves para explicarles qué contratación especial deben sus contratos de arrendamiento si quieren evitar problemas legales a futuro, ¿no? Yo les voy a explicar sucintamente en qué consiste esta, ¿no? Ustedes ya deben saberlas, ¿no? A ver, vamos, yo lo presumo, pero ustedes mismos que están ahorita a través de las redes sociales, a través del dispositivo Zoom, ¿cuáles son esas cláusulas especiales de contratación que podemos encontrar o podemos introducir a los contratos inmobiliarios, específicamente al contrato de arrendamiento? Que nos pueda aliviar un poco el poder evitar los conflictos, o se suscita un conflicto con el inquilino, evitar en el tiempo. ¿Qué cláusulas de arrendamiento ustedes podrían pactar? A ver, los, los, los leo en este caso, ¿no? Voy a revisar sus comentarios. Los leo. Estoy en espera. ¿Qué otras cláusulas podemos encontrar? Vamos a ver si acá está el chat. A ver, está la cláusula de allanamiento anticipado. Ahora está la cláusula de desalojo con intervención del notario. Pero también podríamos introducir, por ejemplo, cláusulas penales, otras cláusulas resolutorias expresas, otra cláusula de arbitraje, ¿no? O incluso bien ver la cláusula, bueno, también de la mano con penal, ¿no? El tema de intereses, ¿no? Cómo vamos a pactar los intereses cuando te retrases.
podríamos poner algunas garantías, ¿no? Cláusula de renuncia, por ejemplo, a las mejoras, ¿no? Una serie de cláusulas que tienen que estar en la parte de redacción del contrato. Y bueno, pues en algunos casos sí tienen que ser por escrito y con las formalidades que les había planteado, ¿ya? Y finalmente, cuando se producen los efectos del contrato, estamos en la finalización, ¿no? En este último punto, digamos. Aquí encontramos la base legal, como les había dicho, ¿no? Y quiero centrarme, si bien es cierto, vamos a hablar sobre las obligaciones del arrendador y el arrendatario, quiero centrarme en estas dos normativas, ¿ya? Pero antes de pasar a ellas, están las normas, acá están, precisamente. Antes de pasar a ellas, quiero hablarles un poquito de las obligaciones que tiene el arrendador respecto del inquilino y el inquilino respecto del arrendador, ¿ya? A ver, me explico un poquito. ¿Cuáles son las obligaciones principales del arrendador? En primer lugar, permitir que el inquilino, el arrendatario, permanezca en la posesión del bien, ¿no? Eso es básicamente la principal obligación que tiene, ¿no? En términos estrictos, prestación. No porque simplemente se haya entrado en conflicto con el inquilino, va a decir que ya no voy a respetar mi contrato, no. Por eso es importante la etapa previa de las cláusulas. Porque si tú ya no quieres tener una relación comercial con una, por ejemplo, se me ocurre, tú eres alérgico a las mascotas, ¿no? Puede haber personas así. Tú tienes tu propiedad y has puesto inclusive en el contrato que está prohibido tener mascotas y lo has causalizado, ¿no? Por esta razón, me produce alergia. No es necesario que lo ponga, es puesto. Y esa persona se zurra en lo que y trae perros y gatos. Pues. Y esto incrementa tu alergia, inclusive te puedes ir internado. Imaginemos que pasa esto. ¿Qué vas a hacer? Ya no vas a permitir que esta persona siga trayendo mascotas. Entonces tienes dos caminos, o sea, o ponerte a hablar con esta persona y decir, ¿sabes qué? O sacas estas mascotas, o pues bien, tendrás que resolver el contrato y eventualmente, porque me generas un, ¿no? Hay que tener en cuenta ello. ¿Ya? Entonces, tratan de causalizar bien, plasmar bien en sus contratos los intereses que tuvieran, ¿no? Bien. ¿Qué otras obligaciones encontramos? Bueno, las que dicen en el Código Civil, pero ahora pasemos a las obligaciones puntuales del inquilino. La principal obligación que tiene el inquilino es pagar la renta. Usted esto a preguntar, os han preguntado, ¿por qué el ordenamiento dice 2 meses y 15 días? ¿Es necesario que pase ese tiempo o es que esa disposición puede pactarse en contrario? Les voy a explicar un poco el tema. En realidad, cuando hablamos de obligaciones, ¿no? Y en particular las que están en el Código Civil, muchas de ellas, o mejor dicho, la gran mayoría, son supletorias, ¿ya? Es decir, el ordenamiento en el tema de arrendamiento puede ser de manera supletoria ante la falta de regulación de las partes. ¿Por qué? Porque al ser un contrato, lo que prima es lo que asumen las partes. Si la parte dice, para resolver el contrato de arrendamiento, entiéndase resolver o extinguir la relación comercial de forma unilateral, ¿no? Porque también se puede resolver de mutuo acuerdo. El inquilino debe, si el inquilino adeuda más de 2 meses seguidos la renta, podrá resolverse el contrato. En ese escenario, entonces, ¿tendríamos que esperar 15 días más? No. Porque ya hemos pactado en nuestro contrato este punto. ¿Ya? Ya hemos pactado. Ahora, yo les hago la pregunta. Y eso sí me gustaría que me respondan, por favor. ¿Qué causales de resolución expresa ustedes plantearían en sus contratos de arrendamiento? Si ustedes fueran dueños de una propiedad y quisieran evitar conflictos con esta persona que ustedes alquilan, ¿qué obligaciones les serían necesarias que ustedes pacten en sus contratos para así evitar conflictos? Escríbanlo, por favor. ¿Sabes qué, Víctor? Yo no admito niños porque
yo vivo ahí con mi padre y mi padre es una persona anciana y tiene que estar calmado. O no permito fiestas más allá de las 11, ¿no? O no permito modificaciones, o no permito mascotas, lo había mencionado. Eh, Nos ocurre, a ver, ustedes plasmen algunas ideas que tengan en sus cabezas para poder plantearlas como supuestos de resolución. A ver, vamos a leer algunos comentarios. A ver, algunos, por ejemplo, plantean el tema de las fiestas, pues, ¿no? Las fiestas es importante porque ahora, sobre todo, en un contexto, se podría decir, las reuniones sociales en la casa, sobre todo si es alquilada, pues no estará permitida, ¿no? Y sobre todo, pues decir, oye, estamos en un contexto de COVID, y inclusive aunque se pase la cuarentena, yo no quiero reuniones, o sea, yo te he alquilado a ti porque eres una sola persona, puesto en mi cartel de, ¿no? Se alquila a uno o dos, yo cuando lo alquilo, máximo puedo permitir que tú y yo tres, porque este es un departamento, este es un cuarto para una persona, dos como máximo. Pero imaginemos pues que esta persona empieza a introducir más personas, y en el cuarto encontramos cinco, ¿no? Y ahí hay un problema, porque inclusive tú puedes entender que algunos contratos están tan mal redactados que inclusive ponen, ¿no? Incluidos servicios, ¿no? Incluye servicios. Este incluye servicios, tiene un tope también. Tiene un tope en función, las personas utilizan el bien. Y si lo utilizan más, aumenta el servicio. Y eso es un poquito lo que algunos prevén, ¿no? Te dicen, el arrendamiento incluye servicios, ¿no? Incluye servicios hasta el tope de 100 soles, por ejemplo. Ya prevén. Pero eso, ¿cuándo es? Porque ya en primer lugar, es un contrato escrito, no importa si no es notarial, si no pasa por notaría, pero es escrito, y lo pone expresamente. Pero eso no sucede, por ejemplo, en los contratos que son verbales. Y muchos de esos contratos verbales suceden en temas de cuartos, alquiler de cuartos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa, por ejemplo? Las personas normalmente ponen sus carteles, se alquila cuarto ¿para quién? ¿No? Para personas que trabajan. ¿Cuál es la razón? Además de la solvencia económica, que obviamente si una persona que trabaja, ¿no? Trabaja en una fábrica, trabaja en una empresa, en una oficina, no paran el cuarto, pues, y los gastos van a reducir. Pero bajo el contexto COVID, si se han pasado, las personas, algunos no han perdido su trabajo, felizmente, pero han comenzado a trabajar desde casa, es decir, desde sus alquileres, cuartos, departamentos, casas. Y la luz, pues, se ha incrementado. Imaginemos una, una casa de 10 pisos, donde la dueña de la casa vive en todo el primer piso y los otros pisos, los 9 pisos restantes, en cada piso hay dos departamentos. Entonces, por lo tanto, hay 9 por 2, 18 mini departamentos. Y con eso tranquilamente pues sobrevive. Pero ha puesto esta, ha incluido dentro del costo de arrendamiento el tema de luz y agua. Y ahora una persona, o sea, imaginemos que todos sus inquilinos comiencen a trabajar desde casa. Le dicen, ¿no? No, pero señora, por el contexto COVID no salimos, pero sí estamos cumpliendo con el pago. Sí, pero hay que hacer un reajuste del tema económico, porque yo pensé, bajo el contexto, obviamente, o se ese contrato en función a mi razonamiento. Oye, tú trabajas para afuera, con lo cual los servicios aquí nos incrementan, pero ya teniendo a todos los inquilinos trabajando en un solo lugar, imagínense cuánto puede subir la luz y el agua. Y ahí había que repensar también los contratos, que quizás no se ha visto esto. La cláusula de reajuste ante contextos de fuerza mayor, que tranquilamente puede ser válido, ¿no? ¿Ya? Ahora, no hay que cuestionar lo que se ha dicho, hoy fuerza mayor, o sea, sí, pero eso no es una causal de excesiva onerosidad de la prestación, como mal se dijo en algún contexto, ¿no? Este, pero bueno, en fin, eso son posturas, teorías, ¿no?
Si ya no puedes pagar el arrendamiento por A o B motivos, pues o llegas a un acuerdo o te vas, porque está generando un perjuicio al arrendador. El arrendador no te puede hacer ese favor de no cobrar, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Pero más allá de eso, vamos a discutirlo después. Entonces le decía, las principales obligaciones del inquilino, además de pagar la renta, es las otras obligaciones que puede asumirlas, ¿no? Puede asumirlas del contrato. Pero también desde el punto de vista supletorio, en el Código Civil existen obligaciones. Por ejemplo, las obligaciones lo voy a leer, artículo 1697 del Código Civil. Hay varias obligaciones. Vamos con el artículo. A ver, vamos. Acá está. Obligaciones del arrendatario, 1601, ¿ya? El 1697 habla de la resolución por incumplimiento de estas obligaciones. A ver, pero algunas de ellas. Dice, a cuidar diligentemente el bien por el bien cedido, ¿no? A pagar puntualmente la renta, ¿no? A pagar puntualmente los servicios públicos, que son aparte, que a veces no se deben incluir renta. A dar aviso inmediato al arrendador de cualquier usurpación, que a veces no se hace. A permitir al arrendador que inspeccione por causa justificada del bien, previo aviso de 7 días, te dice. A efectuar las reparaciones que le corresponda conforme a ley al contrato. Bien. A no hacer uso imprudente del bien o contrario al orden público o a las buenas costumbres. Por ejemplo, ahí, miren el detalle. En el 2019 no había COVID. Las reuniones permitidas. Ahora en el 2020, reuniones COVID prohibidas. O sea, no había reuniones. Entonces, si tú tienes un alquiler, ¿no? Tú eres el dueño de la casa, y descubres que el inquilino está haciendo una reunión, esa reunión, y eso sí les pregunto, o sea, quiero que me contesten, por favor, o sea, estamos entendiendo la figura legal. Si tu inquilino hace una reunión en contexto COVID, ¿está permitido o no está permitido esa reunión? ¿Sí o no? O sea, tú eres propietario y tu inquilino, el que te paga puntualmente, no tiene ningún problema de pago con él, hace reuniones con su familia y es frecuente. Eso, a pesar del contrato, podría ir en contra del orden público. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dirían que sí o dirían que no? Muy probable que sí. Entonces, hay que tener en cuenta cómo varía el contexto de la celebración, ¿no? En el tiempo. Entonces, para aquellas personas que quizás digan, oye, no sé cómo sacar a mi inquilino, bueno, si te paga, porque no puedes sacar por esa causal de falta de pago, porque te viene pagando puntual, podrías ir por esta causal. Y esta causa, además hay otra, introducir cambios y modificaciones. Bueno, ya está bien. A no subarrendar bien, sin consentimiento, y eso es lo que a veces pasa. A devolver el bien al arrendador al vencer el plazo, o a más obligaciones que establezca la ley o el contrato, ¿no? Entonces, si tú incumples como inquilino esto, podrías resolver el contrato en función al artículo 1697, ¿no? Que te dice, el contrato de arrendamiento puede resolverse, punto 2, en los casos en el inciso 1, en los casos previstos en el inciso 2 y todo lo que, ¿no? El artículo 1697. Ténganlo en cuenta. Puntualmente también, si el arrendador no cumple cualquiera de sus obligaciones. Estas pueden ser las del contrato o también las que están normadas en el artículo 1681. ¿Ya? Ténganlo en cuenta, por favor. Entonces, ¿vamos bien ahí? Pues estamos entrando en un contexto de obligaciones que tienen las partes. Y el efecto de cumplimiento de las obligaciones, ¿cuál es? La resolución. Entonces, ustedes pueden plasmar una resolución del contrato. Pero, y ahí voy a entrar precisamente a tallar algo. Si ustedes quieren evitar, por ejemplo, un proceso de desalojo largo,
Y dicen, oye, pero yo he escuchado que ahora incluyendo las cláusulas de desalojo, voy a evitar irme. Sí, claro, pero solo son por causales específicas. O vence este contrato, con lo recomendable es que hayas pactado un contrato con plazo, en primer lugar, con plazo determinado, y segundo, que hayas cumplido con la formalidad que te exige la ley, que es la escritura pública. Y el otro supuesto es que hayas dejado de pagar la renta. Pero entonces, ¿qué pasa con los otros supuestos obligacionales que no cumple? Por ejemplo, las fiestas COVID. Tú no puedes ahí resolver el contrato o que verifique, oye, señor, voy a resolver el contrato porque este señor ha hecho fiestas COVID. No, no puedes. O ha hecho modificaciones sin mi consentimiento. O ha subarrendado sin mi consentimiento. No, pero sí, yo no veo eso. Yo, como notario, no estoy facultado, estimados. Ustedes tendrán que resolverlo en otro lugar. ¿Y dónde se van a ir a resolverlo? En el Poder Judicial, lamentablemente. Y esa es una práctica inadecuada. Porque siempre, bueno, no siempre, pero desde hace años o hasta décadas, tenemos una cosa interesante que es el arbitraje. Ustedes podrían haber plasmado, lo hacen las inmobiliarias, cláusulas de renuncia a la competencia territorial y sometimiento a arbitraje. Entonces, en todas las causas no puedan irse al desalojo con intervención del notario o allanamiento, lo recomendable es irse entonces al arbitraje. ¿Ya? Y yo les recomendaría varias cositas, o sea, que es una suma de puntos. Y cláusulas resolutorias expresas que permitan resolver el contrato rápidamente y luego irse inmediatamente a arbitraje. El laudo lo ejecutan en un proceso de ejecución y así se evitan procesos largos de desalojos, que es lo ideal. Pero ya esto tenemos que leerlo de manera conjunta, ¿ya? Entre las obligaciones que pactan y las cláusulas que pactan, ¿no? Teniendo esto claro, ¿no? No sé si hay alguna duda, alguna consulta, ¿todo ok? Ustedes pueden hacer su duda en cualquier momento. Vayamos entonces a lo que dice el artículo 1699 y el artículo 1700 del Código Civil. Esto data, mejor dicho, de los contratos de arrendamiento de plazo determinado. Ustedes pactan 5 años, se entendería, y en función a la lectura, y lo pongo acá, ¿qué dice acá? El arrendamiento de duración determinada concluye al vencimiento del plazo establecido por las partes sin que sea necesario aviso previo de ninguna de ellas. Oye, yo no tengo que notificarte, o sea, te tienes que ir, sí o sí. O sea, aquí no hay... Pero luego nos llega una sorpresa, mira. El artículo 1700, ¿qué nos dice? Continuación del arrendamiento de duración determinada. Vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece en el uso del bien arrendado, entiende que hay renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador solicite su devolución, la cual puede pedir en cualquier momento. Mi pregunta es entonces, vencido este plazo, ¿a quién le hago caso? ¿Al 1699 o al 1700? ¿Y qué hay, les digo? ¿Qué relación jurídica hay entonces entre el que ocupa el bien, este poseedor que era inquilino, y el bien? Porque si sigo o sea, si leo el caso en función al 1699, entiendo que ya no hay contrato, pues, ¿no? Con lo cual yo no soy inquilino. Entonces, ¿qué soy? Precario, algunos me dirán. Pero luego leo el 1700 y me dice, no, o sea, si yo sigo ocupando el bien y pago la renta, no soy precario. ¿Qué soy entonces? ¿Arrendatario? Esa es la pregunta. ¿Soy arrendatario acaso? Yo tengo ahí en particular una postura que podemos discrepar, ¿ya? Pero quiero que entiendan este contexto. A ver, algunos parten de que el contrato de duración, y eso es un error, y yo siempre lo creí por años, pero yo, eh, bajo el análisis, ya introduje una pequeña formulación de una
hipótesis en este caso. No se puede crear contratos por la norma. Suena ilógico que alguien me diga, cuando un contrato tiene 5 años, al día siguiente, este contrato sigue, ¿no? Entonces pasa a ser un contrato a plazo determinado y se vuelve uno de plazo indeterminado, señores, así se resuelve. Y lo van a encontrar en el 99% de textos jurídicos, lamentablemente. Pero eso es un error, pues. Eso es un error, doctores, porque no existe autonomía de la voluntad. Y lo mismo es renovación tácita. Bueno, salvo que las partes lo hayan pactado. Esto no es así. Entonces, ¿por qué me dices que pasa a ser de un contrato a plazo determinado, ahora un contrato a plazo indeterminado, si es que no hay contrato? Y la norma en 1700 no puede crear contratos, la ley no puede crear contratos, no puede generar contratos. La norma puede generar derechos, puede crear derechos, eso sí, y es precisamente por eso que estuve haciendo o formulando una hipótesis. Hay el artículo 1000 del Código Civil, voy a leerlo, precisamente. El artículo 1000 está en el libro de Reales. Constitución de usufructo, ¿ya? Constitución de usufructo. ¿Por qué voy a leer usufructo? Se va a dar cuenta. El usufructo se puede constituir por la ley cuando expresamente lo determina, contrato o acto unilateral o testamento. Voy a detenerme en el punto número 1, cuando la ley expresamente lo determina. O sea, el usufructo se origina por esta causal. Pero luego me voy a la lectura del artículo, si viene el 27, ¿ya? Que tiene que ver con el uso y habitación. Derecho de habitación y el derecho de uso está en el 1026 y 1027. A ver. Dice, el 1026, el derecho de usar o de servirse de un bien no consumible se rige por las disposiciones del título anterior en cuanto sean aplicables. El título anterior, el título que estoy leyendo es el título cuarto. El título cuarto, sí. Uso y habitación, título cuarto. Y el título anterior es el título tercero, que es el usufructo. Entonces, si me dicen, ¿cómo nace el derecho de uso y habitación? Nace bajo las reglas del usufructo. ¿Y qué dice sobre la habitación? Cuando el derecho de uso recae sobre una casa o parte de ella para servir de morada, se estima constituido el derecho de habitación. Entonces mi pregunta es, ¿el derecho a habitación también nace por la ley? Sí. Y mi hipótesis me trae a la siguiente conclusión. Entonces, este supuesto de asientos no específicamente está hablando de un contrato de arrendamiento, sino se pone en el supuesto de que estamos en un derecho de uso y o habitación, estimados. Pero por disposición legal, trae a colación, para mejor regulación de las partes, ¿no? Que el derecho de habitación se le aplique las normas o las cláusulas en tanto y cuanto fueran aplicables, ¿no? Por lógica, al contexto. Porque si me dice, y eso es un tema de interpretación, pero yo creo que es la adecuada. Obviamente, cada autor va a defender su hipótesis siempre. Yo creo que aquí hay un error en el mito, cuando dice, no se entiende que renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento. No, aquí no hay continuación del arrendamiento. Aquí lo que hay continuación es de la relación jurídica de posesión mediata e inmediata. Eso sí, eso es correcto. Bajo sus mismas estipulaciones, siempre y cuando éstas sean aplicables. ¿Cuáles son las mismas estipulaciones, doctores? El pago de la renta. Pero yo no puedo plasmar una estipulación de penalidad aquí. Si ya acabó el contrato, yo tomar una condición de penalidad. Yo creo que ahí no es aplicable. Procedimiento de arbitraje, tampoco. Cláusula de allanamiento anticipado, tampoco, porque no cumple con la formalidad, en primer lugar. Entonces, solo entendería que son aplicables las obligaciones, en primer lugar, las obligaciones que sean compatibles y el tema de la renta. Y esto es un derecho
de uso y o habitación. ¿Entienden? Que en cualquier momento se puede extinguir porque la ley le dice, está para extinguirlo. Lo está autorizando, ¿no? Hasta que solicite su devolución, lo cual puede pedir en cualquier momento. Ahí ya se acabaría esta concesión que el ordenamiento lo ha dado, y me explico por qué lo ha dado. Lo que sucede es que había mucho conflicto, o se podría decir que a veces el inquilino estaba muy protegido, ¿no? Inquistado en la propiedad. Entonces, ni para uno ni para otro. Se podría decir que esto es una solución equitativa, porque el inquilino, en primer lugar, todavía sigue legitimado para ocupar el bien, con lo cual no es precario, tiene título posesorio, pero porque la ley lo dispone, más un contrato, creo yo, y el arrendador tiene derecho a seguir cobrando la renta. Y se le da este derecho potestativo, está claro, acá lo dice, de poder resolver el contrato en cualquier momento, o mejor dicho, poder resolver la situación jurídica en cualquier momento, invocar de forma el derecho de uso y habitación que se le ha otorgado por ley. Acá lo dice. Hasta que el arrendador solicite su devolución, la cual puede pedir en cualquier momento. Disculpen que sea tan, se podría decir, los términos legales, pero yo creo que es lo correcto. Aquí sí. Yo tengo otra página que hablo sobre temas de inversiones inmobiliarias, temas de derecho inmobiliario, y uso otro lenguaje, pero aquí específicamente, cuando estamos hablando, estamos en una página de derecho, tienen que conocer los términos legales. Y yo creo que esta situación, en primer lugar, porque el hecho de arrendamiento, no hay contrato de arrendamiento, acá es un derecho de uso y habitación. Y segundo, el poder potestativo, el derecho potestativo que tiene el arrendador para poder eh, modificar la esfera jurídica patrimonial del ex inquilino, del usuario, del habitante, ¿no? El que tiene el derecho de uso y habitación, ¿no? Así es la figura. Yo creo que es así, pero es un tema netamente terminológico, ¿no? Aquí o sea, entramos en debate, en doctrina, ¿no? Pero al final no nos importa porque el dueño de la casa, el arrendador, tiene la potestad de poder sacarlo. Tendría. Y este es el problema. Y ahí voy a adelantarme un poquito lo que vamos a ver jurisprudencia el día jueves. En el 2017, vamos a ver si está acá, creo que no, pero igual lo voy a adelantar. Son casitos, ¿no? En el 2017, sale este pleno nacional civil y procesal que te dice, ¿qué pasa si tú le requieres la devolución del predio a tu inquilino, cuyo contrato ya venció? Te hizo la pregunta. ¿Lo puedes demandar por vencimiento de contrato o lo puedes demandar por ocupante precario? Pero tú ya lo requeriste. ¿Es facultativo o es que va por uno o va por otro? ¿Y qué te dice? Que constituido en ocupante precario al que le es requerido el bien por carta notarial, por ejemplo. Con lo cual los jueces de paz letrado están impedidos de ver sus asuntos, siendo el correcto el juez civil. La demanda tiene que ser por ocupante precario. Ese es un tema, ¿no? Ese es el tema en particular. Pero lo curioso aquí es que si ustedes, y vamos a verlo el día jueves, por favor, les digo, si ustedes están viendo, no se pierdan la clase el día jueves. No tengo para conversar contigo, pase por interno, o sea, participen, traten de participar en estas sesiones, porque lo que quiero es precisamente su participación. ¿Ya? Vamos 15 minutos más y abordamos ya las preguntas que ustedes tengan. Lo que dice el allanamiento y lo que dice la cláusula de desalojo, disculpen, la ley que permite al notario verificar esto, es que aquí sí es necesario el requerimiento para poder acudir a estas instancias. Es decir, es un poco porque la jurisprudencia te dice, oye, si tú requieres, no, te tienes que ir precario. Pero lo que te dice la norma, si tú requieres, pero has pactado esas cláusulas, es lo ideal, es lo correcto, es lo adecuado, y te tienes que ir no al precario ni a un proceso largo. Te vas de frente a que el notario lo verifique. Listo, se acabó. Por eso es importante
yo lo llamo así, la justicia preventiva. Evitar a caer en estos, porque la norma, o sea, ahí está todo, pero hay una precariedad en el análisis de las titularidades, de los derechos y sobre todo en el arrendamiento. O sea, yo creo que el contrato de arrendamiento, que es uno de los más usados aquí y sobre todo los más usados en otros países donde todas las ciudades crecen hacia arriba, hay una precariedad, por ejemplo, en Perú. Una falta de formalidad en pago de impuestos, una falta de formalidad en la redacción de los contratos. Si se pudiera sacar un estadístico de cuántos contratos existen de manera verde, darían cuenta de la precariedad del propio. ¿No? Ya el tema de la prueba de cómo probar que existe un contrato es otra cosa. Pero si queremos evitar problemas a futuro, lo recomendable que es saber redactar un contrato. ¿De acuerdo? Aquí le voy a dejar a los que están participando en la sesión, por eso digo, participen en la sesión, las diapositivas, y voy con el concepto de título posesorio, ¿ya? Que es de vital importancia aquí, ¿no? Y un poquito lo que es venta al bien arrendado. Varios lo que vamos a ver. Esto lo vamos a ver el día jueves. A ver, el título posesorio, básicamente, lo que te legitima a ti a ocupar un bien, ¿no? Eso ya lo mencionó, ¿quién? El cuarto pleno casatorio, que analizó un caso de desalojo precario. Pero el contrato de arrendamiento en particular es, por un título posesorio. Viene a ser aquella fuente de legitimidad que te permite a ti ejercer la acción de manera legítima. Esa es mi posición, ¿no? Algunos ya lo ven como un tema de acto, o cualquier acto o hecho que te legitime a ti a ocupar. Otros dicen circunstancias que te permite a ti ocupar. Pero a mí siempre me gusta usar el término que te legitime, porque la legitimidad parte de un reglamento por parte del Estado, o también del pueblo, pero en este caso del Estado, o sea, decide y la norma es la que te permite ocupar un bien sin cuestionamiento, pues. Al final, si tú recibiste eh, la propiedad por un contrato de alquiler, eres un, ¿eres qué? ¿Qué eres? Eres un inquilino que a la vez es un poseedor inmediato y tienes título posesorio. ¿Cuál es tu título posesorio? Tu contrato. Ahí está. ¿De dónde proviene tu título posesorio? De la autonomía, de la voluntad, del contrato que has celebrado. Estás legitimado. ¿Ya? Y entonces, mientras tengas título posesorio, nadie va a cuestionar tu legitimidad. A ese punto tenemos que llegar. Pero imaginemos, yo digo, yo soy inquilino de una propiedad y me pregunten, ¿y con quién celebraste el contrato? Ah, lo que pasa es que había un cartel que dice se alquila propiedad, llamé ese número, alguien me permitió el ingreso, le pagué por 6 meses, ya se desapareció, pero igual me dio que está mi contrato. No, pues ese es tu humor. ¿Cómo vas a celebrar con él? ¿Acaso no revisaste la partida registrar quién era? No. Entonces tu contrato, derechos, pues, para mí, o sea, para cualquier otra persona, tú, por más que tengas ese contrato, tú eres un precario, tú eres un ilegítimo. No puedes argumentar que ese contrato tenga validez, lo que le hablaba al inicio, tenga eficacia frente a un reconocimiento de derechos. No, no lo tiene y no debe ser reconocido como tal. ¿Entienden? Es importante entender esta figura. Entonces, cuando hablemos de título posesorio, tiene que ser un contrato de arrendamiento, pero el contrato de arrendamiento, desde su punto de vista, de estar bien, o sea, que este contrato vaya bien, con una estructura clara del acto jurídico y con la eficacia. Es decir, la persona que permitió o que dio el alquiler esté legitimada para hacerlo. Tanto es así que inclusive tú puedes ser arrendador, ¿ya? O sea, un arrendatario para ahí. Y ese arrendatario se le ocurre subarrendar. Es decir, tiene derechos sobre la propiedad porque es arrendatario, pero no tenía derechos para alquilarlo. Entonces, lo que tiene inquilino, el subarrendatario, no es título posesorio. O sea, el solo hecho que muestre su contrato, pues no lo legitima ocupar el bien. Y hay que ir por ese lado, ¿no? Entender el concepto de legitimidad
para poder evitar estas interpretaciones que tienen pues, las personas, algunos juristas, algunos jueces. Bueno, lo digo desde mi óptica. Podemos discrepar, pero si discrepamos con argumentos, ¿no? Como lo que yo había señalado con la norma del 1700. Bueno, vamos a ver ahora, en estos 10, 12, 15 minutos que nos quedan, antes de pasar la ronda de preguntas, supuesto, supuesto de venta del bien arrendado. Y es precisamente por ello, entre más formalidad tenga tu contrato, mayor protección va a tener, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes estar un bien con un contrato de arrendamiento escrito. Escrito, no inscrito, ojo, la diferencia, escrito, papel. Y tu contrato dice 8 años. Y a la mitad, a los 4, tocan la puerta y dice, señor, yo soy el nuevo propietario. Le acabo de comprar al señor. Quiero saber cuánto dura su contrato. Y le muestro su contrato, ¿no? Que puede estar inclusive con firma legalizada. Acá está 8 años, pues falta 4 años. ¿Sabe qué, señor? Lo que pasa es que yo soy un inversionista y yo he comprado esta propiedad justamente porque quiero invertir. Y le voy a notificar, le va a llegar mañana una carta notarial, que doy por concluida su relación con el bien. Y tú como inquilino dices, oye, ¿qué pasó acá? Acá está mi contrato, ¿acaso no lo va a respetar? Respetar mi contrato. Siento, tu contrato es inoponible a mí. No me puedes exigir cumplimiento, eso significa inoponibilidad. No me puedes exigir el cumplimiento de tu contrato porque yo no lo celebré contigo, pero yo sí lo compré la propiedad. Y como tu contrato, ¿por qué no lo puedo respetar? Porque tu contrato no ha sido inscrito en registros públicos. Oye, pero tú sabías que estaba poseyendo. No interesa eso, ve. Entonces, ¿se dan cuenta que a veces la jurisprudencia se equivoca? ¿Por qué les digo esto? A ver, nuevo propietario. La misma norma, 1708, pueden leerlo, ¿eh? Lo voy a leer acá también, aquí está una parte, ¿ya? 1708, el Código Civil. Ah, no, y fíjense, porque a partir de las 8:15 iniciamos casuística en desalojo por ocupante precario. Voy a traer un par de casitos para resolverlo en poco más de una hora. Así que, ¿qué? A 8:15 estamos iniciando, ¿ya? No se olviden. A ver, el 1708. Y recuerden certificar, estamos en 2x1 en algunos. Siempre es bueno. Inscrito, adquiriente debe respetar el contrato, quedando constituido desde el momento de su adquisición en todos los derechos y obligaciones del arrendador. Es decir, hay un nuevo propietario, tiene que respetar el arrendamiento que estuviese inscrito. Y va a quedar sustituido en todas las obligaciones, tal cual, porque tiene forma de saber esto, porque se inscribió en registros. Entonces mi pregunta es, yo, como nuevo propietario, puedo saber que hay un poseedor y este poseedor de repente no tiene su derecho inscrito. ¿Acaso este puede exigir que respete el arrendamiento? No. Y la norma me dice que tampoco tengo derecho a respetarlo. ¿Qué dice esto? Si el arrendamiento no ha sido inscrito, el adquiriente puede darlo por concluido. Oye, entonces, puedo conocer que hiciste un arrendamiento, pero me importa poco este arrendamiento porque total no ha sido inscrito. Entonces lo doy por concluido. ¿Cómo se llama esto? Otra vez, derecho potestativo. La norma me está diciendo, oye, puedes darlo por finalizado. Está en ti. O puedes respetarlo si quieres. Bajo esa razón, entonces, ¿qué te dice? O sea, hacemos un poco la analogía. Y ahí también podemos discrepar. Bajo esto, entonces, ¿qué me está diciendo el ordenamiento con el arrendamiento? Si yo reviso la partida y no hay ningún arrendamiento inscrito, pero a pesar de ello yo conozco de que existe el arrendamiento, igual no importa, lo puedo sacar. Bajo esa misma lógica, entonces, si yo conozco que alguien está en posesión y por ende, pero no veo ningún derecho discutido en la parte, entonces, ¿por qué se debe pasar de mala fe en la adquisición? No tendría sentido, ¿no? Estamos hablando aquí del supuesto de la fe pública registral, que es un buen tema a discutir ya. Los invito, de acá a 2 semanas vamos a aperturar diplomados. Hay un diplomado muy interesante que vamos a estudiar. Hay 4 que van a estar a mí. Y me dijeron, oye, analízalo.
y encontrar errores, ¿no? Vamos a verlo el día jueves. A ver, bien, entonces hasta aquí vamos ya de preguntas y si no voy a comentarles un par de casos, ¿no? Si no hubiera una ronda de preguntas, si no hubiera muchas preguntas, voy a comentarle un par de casos para que tengan en cuenta o algunas reflexiones finales, un poco para profundizar. A ver, voy a habilitar micrófono a los que estuvieran ahorita en Zoom. Edith nos dice la siguiente. Una consulta. Si uno se va de viaje al exterior por motivos de salud y deja a su hija como cuidadora, pero no me hace conocer del hecho, más al contrario, me sorprendo encontrando a un desconocido ahí de la renta indicando que debe esperar hasta que vuelva mi inquilino. ¿Qué puedo hacer? A ver, y ahí, Edith, yo te preguntaría, espero que me sigas en línea, ¿cómo has redactado tu contrato? ¿Es un contrato escrito, con cláusula simple? ¿Es un contrato con cláusula de allanamiento anticipado, con intervención de notario? Vamos a, se podría decir a pensar que es un contrato sin las cláusulas que estimo. Entonces, tú tienes que haber, por lo menos, planteado cuántos son los meses que puedes soportar sin recibir el pago. Si tú no has planteado esto, estimada Edith, viene aquí la aplicación supletoria de la norma y te dice 2 meses y 15 días para poder resolver el contrato. Aquí es que si tú resuelves el contrato va a haber un gran problema. Vas a tener que irte a un proceso de desalojo por ocupante precario porque estás resolviendo el contrato, ¿ya? Ese es un gran problema. Entonces yo te recomendaría, ¿no? Que te comuniques con la persona, ¿no? Con la persona que viajó, con el que has celebrado el contrato, y le manifiestes se podría decir, tu desazón, y que te ponga al día, ¿no? Y que se ponga al día. Pero mira, en cualquier caso, iniciar un proceso es engorroso. No es como en Estados Unidos, que haces mucho más rápido el tema de recuperar un bien. Aquí en el Perú no lo es. Y quizás podamos buscar, quizás en una propuesta legislativa, eso es lo que voy a tratar de plasmar. Yo les comento un poco, eh, soy fundador del Centro de Capacitación de Asesoría Jurídica de hace 4 años, pero tengo ahorita un proyecto independiente que se llama Academia Inmobiliaria, donde solo enseño temas inmobiliarios, enfocados a derecho, pero también a otros temas civiles. Y dentro de eso, lo que quiero es, con un sector de interesados, buscar traer propuestas legislativas, ¿no? Ustedes saben que no solo los congresistas pueden formular en el pueblo, pero te exige cierta formalidad, ¿no? Creo que te exige una firma de 5.000 personas, ¿no? Y el aval de un congresista, qué sé yo. Entonces, pero la idea está ahí, o sea, no solo esperemos que alguien haga las cosas por nosotros, nosotros también podemos hacerlas, las propuestas, la norma lo permite. Ahí podemos quizás hablarlo y modificar la forma de recuperación, ¿no? Como permitir el tema del cerraje, pero hay que tener cuidado. Algunos me dicen, oye, ¿puedo incluir la cláusula del cerraje? Sí, pero, o sea, no sirve nada porque tú no puedes meterte, por más que sea tu propiedad, y sacar las cosas del inquilino porque te pueden denunciar. Por apropiación, por robo, por hurto, por usurpación, entre otras cosas, ¿ya? Así que hay que tener en cuenta este tema, ¿no? No es un... ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? A seguir con las preguntas.